Bienvenidas y bienvenidos al módulo 3 de este curso, Herramientas y Estrategias para Proyectos Culturales. En este módulo vamos a dedicar los próximos minutos a hablar sobre la evaluación en cultura, la evaluación de proyectos culturales. Una tarea que generalmente ha quedado relegada, pero que es de enorme importancia para pensar en la sostenibilidad de nuestros proyectos. La evaluación es muy importante porque nos va a brindar mucha información para nuestro proyecto. Nos va a dar argumentos de por qué nuestro proyecto está funcionando, nos va a dar muchísimos datos y estadísticas que podemos usar para comunicar nuestro proyecto. Nos va a favorecer también la evaluación internamente al equipo de trabajo porque va a permitir instancias de debate interno y lo cual va a fortalecer el equipo de trabajo. Y también la evaluación puede ser muy importante para empezar a pensar cuáles son los impactos de los proyectos culturales en el resto de la sociedad. Antes de entrar de lleno en herramientas para la evaluación, es necesario hacernos algunos interrogantes clave que están ahora mismo, son parte del debate en el campo de la gestión cultural. Por ejemplo, tenemos que plantearnos si estamos dando un tiempo de reflexión y de análisis para nuestros proyectos culturales. Si estamos parando un poco la producción de nuestros proyectos y dándonos algunos momentos, cada 1 o 2 meses, para ver cómo va el proyecto, de qué manera está avanzando hacia los objetivos planificados y qué resultados está teniendo. Es interesante que la evaluación no la dejemos para el final del proyecto, para cuando ya está cerrada la última actividad, porque la evaluación nos puede dar muchas herramientas y muchas nociones claves que nos pueden servir para redireccionar el proyecto y para cambiar el rumbo en caso que nos estemos alejando de lo que estaba planificado. La evaluación es importante también porque nos va a dar muchísimos datos. Nos va a dar muchísimos datos que tenemos que intentar sistematizar y que nos van a servir para comunicar con nuestros pares y con nuestro ecosistema cultural y para poder compartirlo con ellos y para poder comparar con otros proyectos que estén transitando los mismos rumbos en otros contextos. Así que la evaluación nos va a dar información clave para poder compartir con nuestro ecosistema cultural. Y esto de compartir con el ecosistema cultural en el que nos insertamos también redunda en mayores prácticas de colaboración y en un ecosistema que sea un poco más fuerte y con más capacidad de respuesta. La evaluación nos va a permitir compartir y detectar buenas prácticas, aprendizajes, errores, de por qué algunas cosas funcionan como funcionan y algunas cosas salieron bien y como salieron en la implementación del proyecto. Al hacer una evaluación también nos vamos a ver obligados a preguntarnos sobre cuál es el valor que aporta nuestro proyecto a la sociedad, cuál es el valor que aportan en general los proyectos culturales a la sociedad. Este es un debate que también está muy activo a nivel de la gestión cultural y que tenemos que intentar ver cómo aportar o al menos estar atentos cuando hagamos la evaluación. Por ejemplo, sabemos que los proyectos culturales muchas veces tienen un impacto que es intangible y que a veces surge a medio plazo. Y muchas veces los indicadores con los que medimos los proyectos culturales son cuantitativos, numéricos, y nos llevan hacia ver qué cantidad de entradas se vendieron o cuántos asistentes participaron. Muchas veces esos indicadores tan duros y tan numéricos no son necesarios y no son suficientes para poder evaluar el impacto de nuestros proyectos. Así que tenemos que empezar a preguntarnos si son útiles para evaluar nuestros proyectos y si no tenemos que empezar a dotarnos de otros indicadores que sean un poco más fieles y fidedignos a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿se puede evaluar el trabajo de una biblioteca popular con la cantidad de asistentes que tiene, la cantidad de socios? ¿O una biblioteca en su territorio está activando otro tipo de relaciones que no son medibles a través de la cantidad de socios o la cantidad de asistentes? Lo mismo pasa con una orquesta infantil, por ejemplo. ¿Se puede evaluar una orquesta infantil a través de la cantidad de niños y niñas que participan en los ensayos? ¿O tal vez la orquesta infantil está brindando otro tipo de impactos en la vida de esos niños y niñas y le está abriendo otras posibilidades de desarrollo personal o profesional? O lo mismo si tenemos un proyecto experimental y estamos haciendo un ciclo de música experimental, ¿no? ¿Se puede medir el éxito o los resultados de un ciclo de música experimental por la cantidad de asistentes? ¿O tenemos que empezar a buscar otro tipo de indicadores como por ejemplo las posibilidades de colaboración o las posibilidades de combinación de lenguajes artísticos que se dan a partir de ese ciclo experimental? Son diferentes interrogantes que nos vamos a ver al momento de hacer la evaluación, nos vamos a encontrar con interrogantes similares para nuestro proyecto, ¿no? ¿La cantidad de entradas o la cantidad de personas asistentes es suficiente para ver el impacto de mi proyecto? ¿O tengo que empezar a preguntarme por otras cosas y otros tipos de indicadores un poco más blandos o más intangibles?
Atención con esto, porque si solo tomamos el foco de lo económico y la cantidad de dinero y la cantidad de asistentes, puede ser que nos estemos metiendo en una trampa en relación a nuestros proyectos, especialmente si nuestros proyectos son comunitarios o si son más experimentales, y si lo medimos con esa lógica tan cuantitativa y tan numérica, no van a dar buenos resultados si los comparamos con esa lógica. Entonces, tenemos que empezar a ver cuáles son los indicadores adecuados para cada uno de nuestros proyectos. Eso lo sabremos cada uno, depende del proyecto, pero sí que tengamos este debate y estos interrogantes en mente. Un disparador sugerente para estos interrogantes sería, por ejemplo, cómo nos valemos de otro tipo de indicadores que no sean únicamente los vinculados con lo cuantitativo y con la productividad en los proyectos, ¿no? Cómo empezamos a desarrollar nuestro propio lenguaje y nuestro propio set de indicadores que sean más adecuados para medir lo que estamos haciendo con nuestros proyectos culturales. Tenemos que tener en cuenta que vamos a evaluar de manera periódica y es parte de la planificación cíclica que decíamos al inicio de este curso, ¿no? En todo caso, vamos a tener un ciclo de tal vez 2 o 3 meses donde vamos a planificar con ciclos cortos, vamos a implementar y vamos a evaluar. Y de esa manera retroalimentar para seguir planificando e implementando las diferentes etapas sucesivas. La idea es poder generar conocimiento compartido en el equipo de trabajo y que vayamos aprendiendo y detectando los aprendizajes claves y las buenas prácticas del equipo de trabajo. Finalmente, no hay una receta estándar de indicadores o de herramientas de evaluación. Cada proyecto va a tener que evaluar en virtud de los objetivos que se haya puesto, ¿no? En virtud de los objetivos planificados. A partir de ahí, de esas metas deseadas, vamos a tener que evaluar a ver cuán cerca estamos de esas metas, ¿no? De todas formas, les vamos a presentar a continuación una serie de herramientas que pueden ser interesantes para adoptarlas como prácticas constantes de evaluación. Como preguntas resumen, 2 preguntas claves para pensar en la evaluación. Por un lado, ¿cómo fue todo? Si estamos acercándonos a los objetivos que teníamos planteado. Y por otro lado, ¿qué aprendizajes tenemos y qué tenemos que mejorar para cambiar y para avanzar en la implementación de nuestro proyecto? A continuación vamos a ver diferentes herramientas e instrumentos que nos permitan medir el desarrollo de nuestros proyectos. Vamos a construir indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permitan evaluar cómo venimos implementando y desarrollando nuestras propuestas. Ya que no tenemos una lista universal de indicadores cualitativos ni cuantitativos, bueno, vamos a tener que fabricarlos nosotros mismos. En la medida en el orden de lo cuantitativo, por ejemplo, una herramienta puede ser pensar en el número de asistentes, participantes a nuestras actividades, por ejemplo, o podría ser también la venta de entradas, cuántas entradas hemos vendido de una producción o cuántas inscripciones se han realizado de una actividad. Otra manera de medir podría ser pensar en la recaudación mensual o anual de una propuesta o el porcentaje del presupuesto ejecutado de un proyecto. Igualmente, como veníamos planteando desde el principio del módulo, debemos hacer énfasis también y atender a los indicadores cualitativos. Para esto pensemos, bueno, que sería interesante, por ejemplo, no solo pensar en el número de asistentes de una actividad, sino cómo el asistir a nuestro proyecto o a nuestra propuesta puede cambiar la perspectiva de esa persona. Es así como tenemos que preguntarnos qué cambios profundos puede realizar nuestro proyecto y pueden impactar en las personas que participan o en las comunidades a las que están dirigidos. Vamos a construir entonces nuestros propios instrumentos que nos permitan recabar datos y así evaluar procesos y resultados de nuestro proyecto. El instalar el hábito de ir registrando cada uno de estos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, bueno, luego van a ser útiles en el momento en que necesitemos compararlos. Cuantitativa, podríamos seguir pensando en número de asistentes a una actividad y de manera cualitativa, el registro que deberíamos hacer sería, por ejemplo, intervenciones de los asistentes durante la actividad o, por ejemplo, acuerdos comunes a los que hayan llegado esos asistentes. De esa manera, no solamente estaríamos bajando
datos duros, sino también información más blanda, cualitativa, que nos permita entender mejor el impacto de nuestras propuestas. De alguna manera, así estaríamos sistematizando también conocimiento y muchas veces lenguajes propios a nuestras prácticas que nos van a permitir seguir evaluando y creciendo nuestra propuesta. Una vez tenemos el registro de nuestros datos, vamos a poder medirlos y compararlos en el tiempo. Esto nos va a permitir ver el comportamiento y entenderlos como una valoración gradual y entender, por ejemplo, si van mejorando o si por algún motivo, bueno, por ejemplo, pensando en número de entradas, ¿sí? Podemos ver si inclusive puede ir decayendo en relación a números y resultados nuestra propuesta. Otro instrumento que nos puede ayudar a recopilar un poco más de información de manera cualitativa podría ser una encuesta de opinión. Las encuestas de opinión nos ayudan a también pensar en soluciones o mejoras que le podemos hacer a nuestra propuesta. Hoy en día podemos hacer uso de formularios digitales que nos dan la posibilidad de trabajar con preguntas predeterminadas, por ejemplo, para recolectar datos, y también nos dan la posibilidad de capturar información más blanda, más cualitativa. Otro instrumento que podemos utilizar es el de las entrevistas personales, ¿no? Esto nos va a dar la posibilidad de profundizar, de tener como una llegada más cercana también a las diferentes opiniones o perspectivas de cómo podemos mejorar o podemos desarrollar de una manera distinta también lo que venimos haciendo. Bueno, es así como todos estos instrumentos nos pueden dar un valor de referencia para entender cómo están impactando nuestras propuestas y así podremos mejorarlas, visibilizarlas o de alguna manera podemos también escalarlas o transferirlas. Bueno, si antes veníamos haciendo énfasis en los resultados, ahora nos vamos a detener en los procesos, cómo evaluar procesos internos de nuestra propuesta. Las herramientas que nos permiten evaluar procesos se llaman retrospectivas. Las vamos a llevar adelante como una evaluación interna con nuestros equipos de trabajo. Vamos a ver diferentes retrospectivas y la idea es que las pensemos como reuniones cortas de 2 horas que vamos a llevar adelante con nuestro equipo para pensar en el cierre de una etapa o de una actividad concreta, de un evento, por ejemplo, un evento clave que necesitemos evaluar y ver cómo funcionó. La retrospectiva nos va a permitir ver qué aprendizajes conjuntos podemos hacer con nuestro equipo, ver qué está funcionando, qué no, qué mejoras podemos hacer. Nos va a permitir adaptar métodos de trabajo, nos va a permitir destacar aprendizajes colectivos y nos va a permitir también tomar nuevos rumbos o líneas de acción a futuro. Algo que también tenemos que tener en cuenta es no dejar pasar mucho tiempo después de la actividad o del evento clave para para hacer uso de estas herramientas, ¿no? Así tenemos todo más fresco, podemos recordar los matices y todas las personas que participaron desde el equipo promotor del proyecto pueden dejar también, de una manera plural sus opiniones y pueden volcar sus experiencias. Una de las retrospectivas que podemos usar es la estrella de mar. Esta herramienta nos va a permitir evaluar una actividad concreta o la totalidad de nuestro proyecto. Se aconseja usar especialmente después de un evento clave o de una actividad que queremos revisar de manera grupal. Lo que tenemos que hacer es dibujar en un pizarrón o en un papel afiche una estrella de mar, la forma de una estrella con sus 5 puntas. En cada uno de los cuadrantes vamos a escribir en el primero qué podemos empezar a hacer. Empezar a hacer sería. En el segundo escribiríamos hacer más. En el tercero seguir haciendo. En el cuarto hacer menos. Y en el casillero 5 iría el dejar de hacer.
Esta retrospectiva, digamos, es muy simple, pero también es muy eficiente y nos va a permitir poner en común con todo el equipo de trabajo, bueno, los diferentes puntos que pudimos valorar. En el espacio de empezar a hacer, bueno, podemos pensar en todas aquellas cosas, por ejemplo, de una actividad que todavía no estamos teniendo en cuenta, pero que nos gustaría comenzar a hacer. En relación, por ejemplo, a un ciclo de música, podemos imaginar que queremos, después de desarrollar uno de los recitales, podemos imaginar que queremos tomar testimoniales de asistentes para saber cómo les pareció. Esto sería una actividad a colocar en empezar a hacer. O, por ejemplo, en relación a este mismo ciclo de música, pensemos en que queremos armar un dossier para conseguir nuevas fechas para la segunda etapa de nuestro ciclo. En el espacio de hacer más, vamos a colocar todos aquellos aspectos de nuestra propuesta que necesitemos profundizar. Si, por ejemplo, estamos desarrollando en una agenda cultural, tenemos una sección y nos está saliendo bien y queremos, bueno, quizás sería interesante poder profundizar en esos contenidos, hacerlos mejor y así de esta manera vamos a poderlos compartir, por ejemplo, por nuestras redes, ¿no? Entonces, profundizar dentro de algo que queremos hacer, lo vamos a colocar en hacer más. En la estrella, en el cuadrante de abajo, que sería el de seguir haciendo, vamos a colocar todo aquello que encontremos con nuestro equipo que es interesante de sostener. Son todos estos aspectos claves que son fundamentales o que empiezan a tomar relevancia en nuestra propuesta y que es importante seguir haciéndolos. En el cuarto espacio, que sería de nuestra estrella, que sería el espacio que dice hacer menos, vamos a consensuar con todo nuestro equipo de trabajo cuáles son, por ejemplo, aspectos de nuestra propuesta que ya no son necesarios priorizar. ¿Cuáles son los aspectos de nuestra propuesta que quizás ya no tenemos que poner el foco en ellos y que podemos dejarlos, irlos dejando paulatinamente? En el último cuadrante, que sería el de dejar de hacer, vamos a comenzar a colocar allí todo aquello que ya no necesitamos, lo que por ahí puede estar obstaculizando el desarrollo de la propuesta o que ya hemos detectado, bueno, que no tiene más relevancia y que podemos eliminarlo. Al final de la sección de trabajo con nuestro equipo vamos a seleccionar algunas líneas de acción, algunas mejoras, vamos a detectar a partir de la sesión de trabajo, bueno, cómo podemos mejorar el impacto de nuestro proyecto. Otra retrospectiva que podemos usar es la línea de tiempo colectiva. Esta herramienta nos va a permitir enfocarnos en el proceso de nuestro trabajo. Vamos a poder detectar los diferentes puntos desde el inicio hasta el momento actual de nuestro proyecto. Es muy útil para reconstruir el trabajo hecho, detectar debilidades y fortalezas y ver los diferentes momentos de manera temporal de nuestra propuesta. Lo que hacemos es colocar en un afiche de papel o en un pizarrón una línea horizontal donde vamos a ubicar en el inicio de la línea el inicio de nuestro proyecto y al final, bueno, el día de hoy. En el medio podemos ubicar algunos momentos clave, algunos hitos, como diferentes actividades que hemos desarrollado en el proceso y esto los vamos a colocar a manera de un punto dentro de la línea. Después podemos repartir tarjetones o post-its a los participantes del equipo y les vamos a pedir bueno, que vayan haciendo un relevamiento a partir de dos colores, uno para cosas positivas y otra para aspectos negativos de los diferentes momentos que hemos atravesado con nuestra propuesta. Lo que nos da esta herramienta es a partir de percepciones individuales pero agrupadas colectivamente, un panorama general de los diferentes momentos de nuestro proyecto. Otra retrospectiva que nos puede ser muy útil es la de las casas de los tres chanchitos.
Vamos a tomar prestada la historia de los tres chanchitos para analizar diferentes aspectos de nuestro proyecto. Como sabemos, un chanchito tenía una casa de paja, otro tenía una casa de madera y otro se había hecho su casa de ladrillos. Vamos a pensar en un pizarrón o en un papel afiche y lo vamos a dividir en 3 columnas donde vamos a ubicar cada una de estas casas. Así como nos salga, como podamos dibujarlas, vamos a hacer en la primera columna la casa de paja. En la segunda vamos a colocar la casa de madera y en la última ubicaremos la casa de ladrillos. En la casa de paja vamos a pensar en todas las partes débiles, en todos los aspectos débiles que quizás podrían derrumbarse de nuestro proyecto. Todos aquellos aspectos que por supuesto necesitamos mejorar. En la segunda columna, donde está la casa de madera, vamos a colocar todos los aspectos de nuestro proyecto que están saliendo bien, pero que necesitamos mejorar. Y en la tercera columna, donde tenemos nuestra casa de ladrillos, vamos a colocar todo lo que está saliendo muy bien y que necesitamos visibilizar. A continuación vamos a repartir tarjetones o post-its entre todos los participantes. Les vamos a pedir que en 10 minutos dejen todos los aspectos favorables, todos los aspectos que necesitamos, que determinemos que necesitamos trabajar, todos los aspectos débiles o los aspectos o las fortalezas y las vamos a ubicar en la pizarra. A partir de ahí vamos a leer en voz alta, a consensuar, a tomar decisiones también sobre diferentes mejoras o soluciones que podemos implementar en nuestros proyectos. Vamos a ver la última retrospectiva, que sería la de las lecciones aprendidas. Esta retrospectiva nos permite, como las otras, trabajar en una actividad específica o un evento clave, o también la podemos utilizar en la totalidad, digamos, de la evaluación de nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer con esta retrospectiva es poner en comparación lo planificado con lo no planificado y lo exitoso con lo que no funcionó. Muchas veces pensamos que nuestra actividad, si entre más planificada esté, lo más lógico es que, bueno, salga mejor. Pero algunas veces nos ocurre que cosas que no están planificadas tienen, bueno, otra espontaneidad y quizás aportan otras mejoras o aportan otros puntos de vista a nuestro proyecto. Y otras veces nos ocurre que cosas que hemos planificado de forma muy detallada y que nos hemos detenido a pensarlas, a conceptualizarlas mucho, que luego cuando las llevamos a la acción no funcionan. Entonces, esta retrospectiva lo que nos permite es analizar de manera interna cómo fueron los procesos en relación a lo planeado y a lo no planeado. Lo que podemos hacer para realizarla es un eje horizontal que va desde lo planeado por un lado y en la otra punta le colocaremos lo no planeado. Y en el otro eje vertical colocaremos arriba exitoso y abajo no exitoso. En medio de los cuadrantes entre lo que está planeado y exitoso, bueno, vamos a colocar todas aquellas cosas que hemos planificado y salieron bien. En el cuadrante donde tenemos lo planeado y lo no exitoso, colocaremos todo aquello que por más que esté muy planificado o que lo hayamos podido pensar con antelación y ordenarlo, no está saliendo bien. En el cuadrante de lo no planeado y exitoso, vamos a colocar con nuestro equipo de trabajo todos aquellos aspectos que no han sido planeados, pero que, bueno, han salido bien porque han traído otra espontaneidad o han aportado al desarrollo de la propuesta. Y en el último cuadrante vamos a pensar con todo nuestro equipo de trabajo todo lo que no ha sido planeado y no ha funcionado. Colocando allí, bueno, cosas que por ahí quizás han salido improvisadas o en las que nos hemos saltado del orden o de la planificación que habíamos tomado y que por esto no han salido bien.
Una vez todos los participantes han colocado en tarjetones o con post-it sus opiniones, podemos hacer una valoración general y recabar aprendizajes colectivos de esta evaluación interna. Antes en el módulo habíamos dicho que uno de los desafíos de nuestros proyectos culturales es poder aportar a tener un ecosistema cultural más fuerte, a tener un entramado cultural que tenga más capacidad de respuesta y más capacidad autónoma para desarrollar proyectos en común. Esto significa poder aportar de nuestro proyecto a pensar de manera colectiva junto a nuestros pares que están en el mismo ecosistema cultural, a poder intercambiar recursos, a poder intercambiar aprendizajes, a poder generar momentos colectivos de análisis y de reflexión sobre el estado en el que estamos como ecosistema cultural en el que nos movemos. Para eso va a ser necesario sistematizar y va a ser necesario documentar el estado de nuestros proyectos, ¿no? Va a ser necesario tomarnos un momento de reflexión y de análisis, algo así como una bitácora de viaje, una bitácora del viaje que significa gestionar proyectos culturales, de la montaña rusa que significa gestionar proyectos culturales, para poder documentar y analizar en qué momento estamos y detectar aprendizajes, detectar errores y detectar aciertos. Por eso queremos introducirle, antes de finalizar el módulo, la práctica de documentación de nuestros proyectos, ¿no? Como una práctica que pueda consolidar el conocimiento que tenemos en nuestros proyectos de manera interna y que lo pueda liberar hacia el contexto y hacia el ecosistema en el que nos movemos para que pueda ser replicado por otros y otras. Cuando hablamos de documentar, nos referimos a empezar a no escribir de manera literal lo que pasa en el proyecto, sino simplemente empezar a analizar, a tomar esos momentos de evaluación para poder hacer cortes en el tiempo y poder detectar y consolidar y pasar por escrito los momentos en los que atravesamos. Documentar significa no solo describir las cosas que salieron bien, sino también describir los errores, describir las dudas, describir las diferentes divergencias, describir los debates internos en el grupo, describir los aprendizajes. Se trata más o menos de, como si fuera una receta de cocina, poder compartir cuáles son los ingredientes que estamos utilizando en nuestros proyectos y qué pasos hemos usado para llegar al momento actual de nuestro proyecto. Ante la tarea de la documentación es interesante que una persona o un grupo de personas se pueda encargar de la misma. Se trata de hacerla de manera periódica, de manera cíclica y tal vez acompañado de los momentos de evaluación que tengamos en nuestro proyecto. Por ejemplo, si cada 2 o 3 meses hacemos una evaluación del estado del proyecto, puede ser un buen momento también para documentar en esa evaluación el estado actual del proyecto y cuáles son los conocimientos consolidados de ese momento. Se trata un poco de ser creativos en los formatos que utilicemos. Decíamos antes de escribir, pero tal vez podemos empezar a utilizar diferentes formatos. Podemos documentar el estado del proyecto a través de audios, a través de imágenes, a través de selfies testimoniales con videos, a través de mapas conceptuales, a través de dibujos. Se trata un poco de pensar la documentación casi como un proyecto artístico dentro del proyecto cultural en el que estamos desarrollando. Que una persona, un grupo de personas pueda tomarse el tiempo de analizar el estado actual del proyecto y pueda pasarlo eso a diferentes formatos y diferentes instancias que luego podrán ser compartidas con el resto de la comunidad. Puede estar bueno pensar en la documentación no como una voz única que lleve adelante esa historia y ese relato del proyecto, sino que pueda abrirse un poco la caja para que diferentes personas puedan aportar a esa documentación y puedan aportar sus conocimientos al estado actual del proyecto. Por ejemplo, podemos pensar en una pregunta abierta de cuáles fueron los aprendizajes de la última gran actividad que tuvimos y permitir que varias de las personas participantes del proyecto lo puedan contestar cada uno a su manera. Eso nos va a dar un relato mucho más rico y mucho más fiel a lo que realmente son los avances del proyecto. Podemos documentar la filosofía y los objetivos del proyecto, podemos documentar cómo estamos trabajando a partir de diferentes alianzas o colaboraciones, podemos documentar inclusive qué materiales usamos para determinadas actividades, podemos documentar cómo pensamos la estrategia de comunicación y cómo la llevamos adelante, podemos documentar qué recursos contamos y cómo los estamos utilizando. Se trata un poco de ser creativos a nivel de las cosas que podemos documentar del proyecto y que creamos que sea conveniente dejar consolidadas, plasmadas, para compartir con otros y para aportar en ese ecosistema cultural del que hablábamos al principio.